ver como la segunda parte y tal vez lo que está como la quinta parte. Voy a dejar la depresión por endogamia y cosas relacionadas a la selección natural para el martes. Entonces, bueno, pues ya habíamos visto, la endogamia es básicamente el apareamiento no aleatorio y que además sucede entre parientes. Y básicamente lo que hace, ya lo hemos visto, es reducir la heterocigosis y aumentar en las proporciones de homocigos de los distintos tipos, ¿no? Bueno, el caso más claro es la autofertilización, donde se reduce a la mitad la heterocigosis, esto en cada cruza, ¿no? Los efectos de la endogamia, como mencionábamos, son efímeros. Se puede recuperar y regresar al equilibrio de Hardy-Weinberg dependiendo de la genética, pero en una generación, ¿no? Y la deriva génica a veces se confunde con la endogamia, pero la deriva básicamente son cambios en las frecuencias alélicas, ¿sí? Y la heterocigosis total de todas las poblaciones se reduce, mientras que la endogamia lo que cambia es la heterocigosis observada, que hay menos individuos heterócigos de los esperados, ¿no? El estadístico estándar, el parámetro relevante es el coeficiente de endogamia, ¿sí? Que es la probabilidad de que dos alelos en un individuo vengan de una sola copia en un ancestro, que sean idénticos por ancestría o IBD, Identical by Descent, ¿no? Y la probabilidad de tener dos alelos idénticos depende de la frecuencia alélica P, y del coeficiente de endogamia, ¿no? Después calculamos también la probabilidad de ser homózigo por estado, que era tomar dos copias, P cuadrada, y todos los que no sean endogámicos serían estos, y esto nos da la frecuencia genotípica de homocigos a la siguiente generación, que haciendo el álgebra nos queda que es P cuadrada más FPQ. Entonces la proporción de heterócigos incrementa con función de las frecuencias alélicas P y Q y también del coeficiente por endogamia. Y una forma de visualizarlo, ¿se acuerdan? Era pensando que se reduce la proporción de heterócigos y se incrementa esa proporción a cada uno de los dos tipos de homócigos, ¿no? Entonces, veíamos que el coeficiente de endogamia, entendido como estas, como probabilidades, pues va de 0, esto si estamos en Hardy-Weinberg, a 1 si todos los individuos son homócigos, y no solo son homócigos, sino que son autócigos. Las dos copias de sus alelos vienen de un solo ancestro en común, ¿no? Entonces podríamos despejar de aquí de la fórmula de la heterocigosis la F y podemos calcular entonces una aproximación al coeficiente de endogamia, esto a partir de la heterocigosis observada en una población. Y veíamos el ejemplo clásico de la conservación, los lobos escandinavos, y veíamos entonces cómo el coeficiente de endogamia calculado, como ahorita vamos a ver a partir de los pedigrís, esto a mayor coeficiente de endogamia de los pedigrís, efectivamente los individuos tenían menos heterocigosis y se comportaba prácticamente exactamente, que es la línea punteada, esto como se espera, ¿sí? La línea continua es la regresión de estos datos, ¿no? Bueno, en todos estos casos, aquí está el álgebra, demostramos que la P a la siguiente generación es idéntica a la P en la generación anterior, siempre y cuando además no operen otras fuerzas evolutivas, ¿no? Como selección natural o deriva génica, ¿no? Y bueno, pues cuando hay endogamia se expresan mucho más los genes recesivos que pueden ser deleterios, como el caso de estas enfermedades, microcefalia, PKU o condiciones como el albinismo, que son mucho más probables que se detecten en matrimonios entre primos hermanos, por ejemplo, en Japón o en Europa, ¿no? Bueno, entre más raro sea el alelo, es más dramático el incremento en esta proporción, ¿no? Aquí veíamos para una P muy bajita, con un nivel de endogamia alto, esta proporción, comparados con los que se encontrarían en Hardy-Weinberg es muchísimo más alto, ¿no? Y bueno, esta tabla que ahorita vamos a regresar para ver cómo se construye, pero por ejemplo la F, el coeficiente de endogamia en un caso, en una generación de autopolinización es 0.5, en dos generaciones aumenta a 0.75, una cruza entre hermanos enteros, 0.25, o entre un progenitor y un hijo o una hija, 0.25, entre medios hermanos, primos, sobrinas, es 0.125,
Y entre primos hermanos sencillos, ahorita vamos a platicar más esta idea, 0.0625, ¿no? Y veamos un poco cómo se podrían definir los pedigrís y ahorita vamos a ver cómo calcular los coeficientes de endogamia, por ejemplo, de los individuos en estos matrimonios o en estas cruzas a partir de datos de los pedigrís. Ok. Bueno, veíamos con más cuidado el caso de la autofertilización estricta, donde veíamos, pues, si hay autofertilización, nada más pueden cruzarse los individuos con el mismo genotipo, porque es autofertilización, y veíamos la progenie que se produce y cómo van cambiando entonces la proporción de homózigos y de heterócigos y de homózigos de otro tipo, ¿sí? Entonces, básicamente, ya lo habíamos visto, los heterócigos se reducen a la mitad en cada generación, las frecuencias alélicas se mantienen obviamente constantes, y la heterocigosis va disminuyendo como función aquí de una potencia a la T, ¿no? Aquí se ve cómo va cambiando la heterocigosis, la variación cuando hay autofertilización completa, y básicamente después de 6 generaciones prácticamente ya no quedan individuos heterócigos, aunque realmente no se terminarían de perder en una población infinita hasta pues mucho tiempo, ¿no? Veamos algunas ecuaciones generalizadas para ver cómo cambiaban las frecuencias genotípicas, ¿sí? Y veíamos algunos ejemplos como estos helechos homospóricos donde se pueden fecundar dentro de los gametofitos y así se obtienen individuos completamente homózigos para todos los genes, ¿sí? Y luego veíamos los casos que son muy importantes para la botánica en general, ¿no? Aunque también en algunos animales sucede la autofertilización parcial. Entonces, en la autofertilización parcial, lo que sucede es que del 100% de semillas que produce un organismo, una proporción fueron fecundadas con polen de otro individuo, que sería la T, en este caso, para distinguirla de otros, Hedrick la pinta como T mayúscula, ¿sí? Y la proporción de autofecundación, de autofertilización, que sería la S. S más T es el total de individuos que se producen, esto sea 1, ¿no? Entonces lo que teníamos eran este juego de ecuaciones donde lo que se hacía era simple y sencillamente sumar p cuadrada, 2pq y q cuadrada multiplicado por t, que sería la proporción de hijos de polinización cruzada, y luego venían los hijos de selfie, esto que estarían dados pues por las cantidades que habíamos visto hace rato, ¿no? Esto cuánto aumentan los homózigos, que son p más un cuarto de los heterócigos, cómo se reducen los heterócigos y los homózigos. Y lo interesante de esto, bueno, obviamente tampoco cambia las frecuencias alélicas, podemos hacer todas las cruzas, pero este es el resumen de lo que sucede, ¿no? Los homózigos sí aumentan, pero no llegan hasta que sean idénticos a sus frecuencias alélicas, sino que como hay una proporción de individuos que vienen de polinización cruzada, siempre se regeneran algunos heterócigos y se llega a una P en el equilibrio, una heterocigosis en el equilibrio, ¿sí? Aquí está la recursión, bueno, cómo cambia la heterocigosis en una generación, y se va a llegar entonces a una heterocigosis en el equilibrio, que es lo que mostrábamos aquí, ¿sí? Y además se va a llegar también eh, a estas cantidades, ¿no? Entonces, miren, lo que teníamos aquí era selfing, si hay 0% de selfing, lo que tenemos es la heterocigosis en Hardy-Weinberg. Si hay 100% de selfing, todas las semillas son de autofertilización, pues no queda ningún heterocigo, pero dependiendo de las frecuencias alélicas se mantiene cierta cantidad de heterócigos y podríamos ir viendo cómo iba cambiando también el coeficiente de endogamia, pero en el equilibrio la F va a ser igual a S sobre 2 menos S, o la fórmula que yo estoy más familiarizado, que es la que daba Haldane, 1 menos T entre 1 más T. Entonces, conociendo la F, podemos saber la T, o conociendo la T, podríamos predecir la F, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo despejada la T, que sería 1 menos F entre 1 más F, ¿no? Entonces veíamos distintos métodos para calcular el outcrossing rate, por ejemplo, los datos de hijos heterócigos, esto es la H, de madres homózigas, donde la T sería esta proporción de hijos heterócigos de madres homózigas dividida entre su frecuencia alélica, ¿no? Y bueno, pues este era un método que se utilizó mucho recientemente con métodos como microsatélites que nos dan, que son muy variables, pues lo que utilizamos es H asterisco,
que serían los hijos heterócigos sin los alelos de las madres heterócigas, y entonces la T sería esta proporción de hijos, sí, entre uno menos los dos alelos que no tendría la mamá. Ok. Bueno, el estándar, que es el método de Maximum Likelihood, Multiloci de Kelvin Ridland, y la paradoja de Anthony Brown, que siempre hay menos homózigos de lo que se predeciría por el sistema reproductivo, y que creemos que esto se debe a que hay selección natural manteniendo la variación genética, o sea, del tipo de ventaja del heterócigo, pero como les digo, todavía no sabemos las razones y valdría la pena revisar los datos, los experimentos que mencionaba Anthony Brown por ahí del 79, hace, por la verdad, mucho tiempo, ¿no? Luego veíamos los casos para las avenas, ¿sí? En 3 poblaciones, cómo era la F estimada, y también sabíamos el outcrossing rate, que es bajísimo, 0.02, 0.05, ¿sí? La F en el equilibrio debería ser 0.9 a 0.96, pero la F real es bastante más baja. Eso quiere decir que hay menos homózigos de los que se esperaría, y otra vez lo interesante sería saber cómo está operando la selección y si hay selección contra los homozigos o de veras selección balanceadora, como le gustaba. ¿Se acuerdan? A Dobzhansky y compañía. Y bueno, veíamos también los datos de Pinus radiata, donde no se calculó directamente el outcrossing rate, pero estaba la F, esto calculada para distintas familias de varias poblaciones. Son 5 poblaciones, 2 en islas, Guadalupe y Cedros, y 3 poblaciones continentales, Año Nuevo, Monterrey y Cambria, en la costa, digamos, central de California, de Alta California. Y vean que hay unas familias donde las F son muy altas, hay mucha autofertilización, pero otras donde la F es muy poquita. Sí, entonces, bueno, sería interesante saber por qué hay individuos que tienen estas diferencias, pero también no deja de ser interesante esto, el solo hecho de la descripción de estos fenómenos, ¿no? Que como les platicaba Jaime, yo también les platicaba, parecen ser muy comunes, ¿no? Entonces, Mike Clegg, de hecho, ahonda en una revisión también bastante vieja, de 1980, las posibles causas y patrones conocidos de la variación en el outcrossing rate, y platicábamos también la estimación que se puede hacer en organismos animales que sean hermafroditas, como estos caracolitos bulinus truncatus en África, ¿no? Donde veíamos que también había variación entre poblaciones y en las mismas poblaciones en el tiempo. Entonces eso recalca las ideas de Mike Leigh, que si bien esto es interesante estudiar el outcrossing rate, los outcrossing rates intermedios, cuando hay algo de autofecundación y algo de polinización cruzada, pueden ser muy variables si aún no entendemos las razones finas, tanto ecológicas como evolutivas de estos patrones. Y yo creo, como les decía, que hay mucho espacio para seguir trabajando detalladamente estos aspectos de la ecología genética, de la ecología evolutiva. Y un ejemplo bonito es la tesis, de hecho, de doctorado de Kermit Ridland, que la hizo con estas plantas, Videns, un género clásico de compuestas, Menciensi, de ahí de Hawái, donde en 2 poblaciones se encontraba que había mucha variación en la distribución del outcrossing rate entre familias, ¿no? Vean, en esta isla, Akumoa, o en esta población, sí, la moda del outcrossing rate sería alrededor un poquito abajo de 1, ¿sí? Hay algunas estimaciones más altas, lo cual quiere decir que en realidad, pues hay exceso de heterócigos, es como un artefacto. Esto, y también hay una cola larga, y de hecho algunos individuos que fundamentalmente se están autopolinizando, que es lo mismo que sucede en la otra población, Pucuque, ¿sí? Esto, y además otra cosa simpática que hizo fue esto, simular alrededor de un outcrossing rate promedio y cuánta varianza podría haber por puro azar, y comparando la distribución aleatoria, que son los puntos, contra el histograma, que son los datos reales, podía hacer algunas inferencias sobre sí. Efectivamente, parece que en Akumoa hay más individuos de los que se esperarían con outcrossing rates muy altos, y también más individuos de los que se esperarían con muy bajos, mientras que en Pucoe más o menos parece que es la distribución que se esperaría alrededor de cierta media de outcrossing rate, ¿no? Bueno, eh, también está la idea de la endogamia biparental, y la idea de la endogamia biparental en realidad es trivial, ¿no? Que en las poblaciones de plantas puede haber endogamia tanto por autofertilización,
que es lo que te daría en principio el outcrossing rate cuando lo haces multiloci, ¿sí? Y otros eventos de endogamia que serían cruzas entre parientes, ¿sí? Entonces, la idea es que con los métodos multiloci, como tienes un montón de genes para tratar de decidir, es una especie como de análisis de paternidad al fin de cuentas, ¿no? Esta semilla de veras fue resultado de una autofecundación. Bueno, tiene los mismos alelos que la mamá en este gen, pero a lo mejor puedes encontrar algún gen donde tuviera alelos que no estaban en la mamá, entonces dirías, ah, entonces sí vino de outcrossing, ¿no? Entonces, el método básico que proponía Redland era nada más comparar el outcrossing multiloci, cuando utilizas muchos loci para hacer este análisis, y el promedio de los single loci, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaba el caso de este árbol, Cariocar brasiliensis, este árbol, esto de este tipo de vegetación que le dicen cerrado en Brasil, que en realidad son estas como sabanas con algunos árboles, con 10 loci fuertemente polimórficos, calcularon la TM, que fue de 1, y la T single loci, que fue de 0.8. Entonces, con análisis más sofisticados, aquí se ve nada más cómo es la TM en varias poblaciones, la TS, el promedio, la resta, calcularon que el 40% de las cruzas era entre árboles que eran hermanos y la conclusión es que, aunque es polinizada por murciélagos, estos murciélagos son más bien territoriales, no se mueven tanto como otros que conocemos, como Leptoníteris, que visita en grupo y se mueve muchísimo, puede volar, no sé, más de 10 kilómetros en una noche. Sí, esto generaría también poca dispersión en las semillas, ¿no? Entonces quedan alrededor de las plantas madre, pues sus hijas, y esto es una de las causas de endogamia, ¿no? Platicamos del ejemplo este de Mimulus guttatus, que es complicado. Básicamente lo que hicieron fueran poblaciones artificiales para reducir la endogamia biparental. El ejemplo de una planta de los Tuxtlas, Psychotria fax lucens, donde encontramos mucha variación. Aquí está la F, que es el equivalente a, aunque en este caso es la F y S, y viene la partición de la varianza estilo Sewall-Wright, es equivalente al índice de endogamia, a la F minúscula, y con polinizaciones cruzadas habíamos visto que era muy difícil que se autopolinizaran las flores de mismo morfo. Cuando hacíamos los tratamientos de polinización manual, se abortaban todas las cruzas que hacíamos dentro del mismo morfo, pin por pin o trum por trum, ¿no? Y entonces el outcrossing rate efectivamente correspondía a 1, no encontramos diferencias entre TM y TS, lo cual sugiere que realmente el polen, creemos que, bueno, estas plantas son polinizadas por esfíngidos en la selva, polillas nocturnas que se mueven mucho. De hecho, las flores producen néctar en la noche. Algún día les puedo contar algunas anécdotas de cuando nos perseguían las nauyacas que tratábamos de hacer las curvas de néctar. Y creo que aquí nos quedamos. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Bueno, pero sí me oyen bien, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a comenzar. Sí, sí, está bien. Ok. Lo que pasa es que acuérdense que luego uno no sabe si le está hablando solo a su computadora o hay algún ser vivo del otro lado. Ok, entonces, vamos a comenzar con lo que es nuevo, que son, y quería comenzar con estos sistemas regulares de endogamia. Estos sistemas regulares de endogamia no suceden en la naturaleza o es raro que sucedan. Sin embargo, se han estudiado mucho, tanto por razones teóricas si quieren, como para tratar de obtener lo que se llaman líneas puras, ¿sí? Entonces, estas son las líneas que les interesan mucho a los laboratorios. Por ejemplo, las ratas con las que trabajan los laboratorios de medicina, biomedicina, etcétera, pueden ser muy caras estos linajes porque lo que se hacen es cruzar parientes hasta que obtienes linajes que casi no tienen variación genética. ¿Por qué? Porque la idea es que si no hay variación genética o hay muy poquita, lo que le pase a una rata puede ser replicable con otra rata, ¿sí? Entonces no tienes que estarte preocupando, pues esta rata le eché esto y se curó, pero a lo mejor era porque tenía unos genes que le gustaba mucho esta cierta sustancia particular, ¿sí se imaginan?
Esto también se ha utilizado mucho pues, en agronomía, pero en agronomía es más sencillo porque muchas veces puedes autofertilizar sin mayor problema a los organismos, ¿no? Entonces, miren, estos son los esquemas como los pintaba. De hecho, yo creo que vienen desde los libros clásicos de Lee, un genetista de poblaciones, Chinchulí, que trabajó por ahí de los 50 y trabajó mucho lo de la endogamia, ¿no? Pero básicamente la idea es que tienes dos individuos, ¿sí? Que los cruzas y luego cruzas los hermanos de esa cruza y luego los hermanos y los hermanos otra vez, etcétera, ¿no? Y la otra es tomas 4 individuos, 2 machos, 2 hembras que no sean parientes, los cruzas y luego mantienes que se estén cruzando los dobles primos hermanos, ¿sí? Y ahorita vamos a platicar más de qué es eso de los dobles primos hermanos, ¿ok? Entonces, cuando son hermanos completos, ¿sí? Por varias generaciones, la fórmula de cómo se va reduciendo la heterocigosis sigue este estilo, ¿no? La H en T más 2 va a ser igual al 1/2 de la heterocigosis al tiempo 1, ¿sí? Y 1/4 de la heterocigosis que había al tiempo inicial. Entonces, utilizando esta fórmula, la heterocigosis inicialmente es de 1, la siguiente generación se sigue manteniendo de 1, todavía no comienza a juntarse los homózigos, la siguiente 0.75, 0.625, 0.5, 0.406, ¿sí? Entonces, cuando se cruzan entre hermanos, sigue esta función. ¿Sí la ven? Esta. ¿Ok? Mientras que la autofertilización, lo que sucedía era que se bajaba en cada generación, en la cruza entre hermanos completos, el cambio al principio también es drástico, pero luego es un poquito más lento y tomaría como 20 generaciones, 19, en perderse toda la heterocigosis, mientras que se perdería, creo que es como en 8 generaciones, ¿no? Aquí está exactamente, en 18 generaciones, perdón, se pierde la heterocigosis. Para los que les guste la numerología, Hedrick nos da estos datos. Nuestras frecuencias son los ratios, los cocientes de 1/1, 2/2, 3/4, 5/8, 8/16, 13/32, ¿no? Estos cocientes, los denominadores, la parte de abajo, si ven, se duplica en cada iteración, en cada generación. 1, 2, 4, 8, 16, 32, ¿sí ven? Y los números de arriba siguen las famosas series, secuencias de Fibonacci, que es, por ejemplo, el 3 es 1 más 2, ¿no? Luego el siguiente número es 3 más 2, 5. Luego el siguiente número es 3 más 5, 8. Luego el siguiente número es 5 más 3, 13, ¿no? El siguiente número sería 13 más 8, etcétera, ¿no? No sé si hayan oído hablar de las famosas series de Fibonacci, pero pues muchas cosas en la naturaleza siguen estos patrones y yo no creo que sea ninguna regla intrínseca del creador, como cree cierta directora del CONACYT que tenemos, sino que más bien pues es consecuencia simple y sencillamente de las relaciones geométricas, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí hay libros completos que analizan las series de Fibonacci en toda la naturaleza. Y pues creo que es simpático, pero no peculiarmente relevante. Pero bueno, igual les sirve para el conocimiento general que es eso de las series de Fibonacci. Ok, entonces esta es cómo se pierde la heterocigosis, ¿sí? Cuando son hermanos completos. La mitad de la heterocigosis se pierde en solo 4 generaciones y luego el coeficiente de endogamia, en el caso de hermanos completos, aumenta siguiendo esta recursión, 1/4 más 1/2 de ft más 1 más 1/4 de la ft, esto sería para la f al tiempo 2, ¿no? Y bueno, la f a un tiempo dado es igual a 1 menos la heterocigosis ese tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los dobles primos hermanos? Los dobles primos hermanos es cuando no solo eres primo, sino que eres 2 veces primo. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense que 2 hermanas se casan con 2 hermanos y sus hijos van a ser primos doblemente, ¿sí? Entonces, esos son los famosos dobles primos hermanos, sí, que tienen más endogamia que un primo estándar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está la heterocigosis al tiempo T más 3 para estos casos, que sería dado por
La heterocigosis al tiempo 2 por un medio, la heterocigosis al tiempo 1 más un cuarto y la heterocigosis al tiempo 0 esto por un octavo y cómo aumenta la F, ¿no? Obviamente no espero que se sepan de memoria estas fórmulas, pero lo que quiero es que vean qué sucede, ¿no? Entonces, cuando se mantiene la cruz entre dobles primos hermanos, también se va perdiendo la heterocigosis, pero no es tan drástica. Se pierde la heterocigosis a la mitad en 10 generaciones, mientras que se acuerdan que hace rato se perdían solo 4 generaciones y en el caso de autofertilización era en una generación, ¿no? Ok, otra cantidad que nos menciona Hedrick que puede ser de interés es esta lambda. La lambda en general la utiliza Hedrick, los genetistas de poblaciones, para ver estos cambios, esto que suceden de una generación a la otra. De hecho, en demografía, ¿se acuerdan que la lambda también nos decía cómo crecía una población de una generación a la otra? Es nada más como la heterocigosis se reduce en una generación, heterocigosis al tiempo t más 1 con respecto al tiempo t, ¿sí? En el caso de la autofecundación ya habíamos visto que era el 50%, entonces la lambda es 0.5, cada generación se pierde la mitad de la heterocigosis. Por ejemplo, la lambda, en el caso de cruzas entre hermanos completos continuas, tendría esta función, lambda es igual a 1 sobre 2 más un cuarto de lambda, y vean que tenemos lambda de los dos lados, entonces organizando nos queda lambda al cuadrado más lambda entre 2, digo, menos un medio de lambda menos un cuarto de lambda, y se acuerdan que esto es como una ecuación cuadrática, y la solución, la raíz positiva, es 0.809 para el caso de primos hermanos. Entonces eso es como se va perdiendo de generación en generación la heterocigosis, y para el caso de los dobles primos hermanos es 0.92, ¿no? Entonces básicamente eso es lo que describe cómo va cambiando la heterocigosis generación por generación. No es peculiarmente importante, pero pues nos describe el comportamiento de estas curvas. ¿Sí? Entonces, este sería nada más la teoría de las cruzas entre hermanos, entre primos hermanos. Obviamente esto, para lo que lo quisiéramos, es para eventualmente obtener líneas que son prácticamente homózigas, ¿no? Entonces, cuando las líneas son homózigas, si quieren, pues es como una gran clona y puede ser muy útil para hacer todo tipo de experimentos. Si se imaginan, también en drosofilas para obtener líneas puras, etcétera. Y en plantas, pues es trivial, como les digo, casi todas las plantas son hermafroditas de algún tipo, aunque podría ser también estos esquemas importantes para algunas plantas que son dioicas, ¿no? Que tienen sexos separados, como pudieran ser, creo que la papaya tiene sexos separados, los espárragos, algunas otras especies, pudiera ser útil estos esquemas. Bueno, ahora, otra cosa interesante es otros niveles de endogamia parcial. Sí, entonces es como el outcrossing rate, donde todos los hijos, 100% de los hijos, la proporción 1 serían los hijos que vienen de fecundación cruzada T, más los hijos que vienen de alguna forma de endogamia, como podría ser hijos que vienen de cruzas entre hermanos completos o hijos que vienen entre cruzas de primos, etcétera, ¿no? Entonces la fórmula para el caso de hermanos completos es la F en el equilibrio, está dada por S subíndice 2, que es la cruza entre hermanos completos, entre 4 menos 3 subíndice S subíndice 2. ¿Ok? La fórmula generalizada está dada por esta fórmula que está arriba, SJ 2 a la J menos 2 a la J menos 1 por SJ, donde una J de 1 es selfing, una J de 2 es full sieve, una J de 3 es half sieves, ¿no? Entonces nada más sustituiríamos las J's aquí, ¿sí? Y utilizando estas fórmulas podemos ver, por ejemplo, cómo cambiaría la heterocigosis. Entonces aquí está para distintos niveles de endogamia, cómo cambia la heterocigosis. Aquí es la curva de la endogamia parcial que ya habíamos visto, ¿sí? Cuando hay una proporción de selfing, ¿sí? Entonces aquí en este eje venía el selfing y aquí estaba la heterocigosis que se obtiene. Y vean que la heterocigosis siempre es más baja cuando hay selfing, cuando hay autofecundación,
que cuando hay pues cada una de estas tres categorías, ¿no? S2, apareamientos parciales con hermanos completos. S3, apareamientos parciales con medios hermanos. S4, apareamientos parciales con hermanos completos. Entonces, bueno, este inciso es nada más como una extensión del outcrossing rate que también pudiera ser útil en algunos casos particulares. Otra idea que nos da Hedrick, que es interesante, es si conociéramos la proporción de todas las cruzas endogámicas en una población, podríamos calcular el promedio de la F, si se imaginan, y es bastante intuitivo, ¿no? Si conocemos la proporción de todas las cruzas que son, por ejemplo, entre hermanos, entonces sería la proporción, sería esta X, ¿sí? Y la F sería la endogamia de esas cruzas. Entonces, la sumatoria de todos los tipos de endogamia, sí, en su proporción y por su coeficiente de endogamia, pues nos daría obviamente la endogamia de toda la población, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí nos daban los tipos de apareamientos más comunes, relativamente comunes, vamos a ver que ni son tan comunes en humanos, son entre un tío y su sobrina, que da una F de 1/8, entre primos hermanos, sería un 16avo, entre primos hermanos donde hay como un tío ahí metido, un 32avo, o primos segundos, un 64avo, ¿no? Y también podemos calcular no solo la F promedio actual, sino la F a la que debería de llegar la población, dadas esas proporciones. Entonces, miren, estos son datos del clásico libro de Cavalli, Force y Bodmer, de Genética de Poblaciones Humanas. Si les interesa, lo vendían antes muy barato de la editorial Dover, la reimpresión. En Amazon costaba como $20. Como todo ha subido, quién sabe cuánto cueste ahora. Pero bueno, independientemente del costo del libro de Cavalli, Sforza y Bodmer, aquí hay varios países, si ven, India, Guinea, en África, Japón, Brasil, número de matrimonios analizados y la proporción que eran de matrimonios entre tío y sobrina o tía y sobrino, primeros hermanos, o por ejemplo aquí segundos hermanos. Entonces esta es la F que calcularon. Vean que es 0.032 para la India, 0.011 para Guinea, 0.004 para Japón, para Brasil la mitad, ¿no? Entonces, de estos datos, la mayor endogamia era para la India, ¿sí? La F promedio entre 0.032 y 0.0022. Entonces, vean que la endogamia a un promedio de las poblaciones humanas es bastante chica, es mucho menor que entre primos hermanos sencillos, ¿no? Entonces, realmente en ninguna población humana la endogamia es muy alta, aunque veíamos, pues para el caso de las avenas, las Fs podían ser hasta 0.8 y cosas por el estilo, ¿no? Voy a regresar a las avenas. Entonces, el punto es que es muy variable la endogamia en los seres vivos. Por ejemplo, aquí, pues estos eran los selfings, 0.8. Estas eran las Fs poblacionales, que eran bastante bajitas para el caso de los pinos, pero para el caso de las avenas, las Fs eran de 0.53 hasta 0.85, ¿no? Entonces, compárenlos con los humanos y se dan cuenta que pues, hay muchísima variación, ¿no? Y al ratito vamos a ver algunos datos poquitos de animales, básicamente de aves y de mamíferos. ¿Ok? Y bueno, la F en el equilibrio es distinta, quiere decir que no se han alcanzado estos valores en el equilibrio, no queda muy claro por qué, a lo mejor porque hay algo de selección, de presión por endogamia, removiendo a los individuos fuertemente endogámicos de las poblaciones, faltarían más estudios y de veras encontrar si estos valores, estos son significativamente distintos. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Entonces, bueno, espero no estarlos aburriendo con un exceso de endogamia, pero creo que pues, es un proceso importante y es especialmente importante para estudios más como ecológicos, más poblacionales. Obviamente también es bien importante para
la genética de la conservación. Entonces, hasta aquí. Para comparar las F y saber si hay diferencias entre la F esperada Ajá, y ¿quién la eres? corregida. Dinos tu nombre. Perdón, soy Judith. Ah, la Judith. ¿Cómo? Bueno, utilizaríamos algo como chi cuadrada, un análogo. Bueno, podríamos usar G cuadrada, pero yo no la usaría. Yo creo que lo que tendríamos que hacer es, como con un método de remuestreo, obtener como con un bootstrap, algo así, la varianza alrededor de tus datos, ¿no? Porque lo que harías es entonces remuestrear de tus datos, ir calculando la F, obtienes un intervalo de confianza, y entonces compararía el intervalo de confianza o con alguna prueba estilo T o algo así, con la F en el equilibrio. Yo creo que esa sería la forma más elegante para Sí, realizarlo, ¿no? de hecho, en su examen van a hacer una prueba, bueno, van a hacer varias pruebas y una de ellas es por exceso y deficiencia de heterócigos, pero justo va Es en este equivalente. sentido. Ok. Entonces, ahí van a ver. Gracias. Al ratito platicamos. Sí. Efectivamente, como dice Jaime, directamente sobre la F, ¿se acuerdan que habíamos visto que la G cuadrada era la F al cuadrado por la N en la prueba exacta, ¿no? Pero bueno, entonces, sí, yo más bien haría lo que les acabo de platicar y además ya hay muchas rutinas. Y acuérdense que está padre que les esté enseñando todo esto, pero a la hora de la hora hay miles de programas, que es lo que uno siempre cae en la tentación de usar los programas enlatados. Pueden funcionar muy bien, pero a veces también los programas que llamamos enlatados pueden tener errores intrínsecos que son difíciles de explorar. Una opción cuando los datos son muy complicados es utilizar como un par de programas distintos, ¿no? Con la mala pata de que puede ser que los dos programas usaron el mismo algoritmo con los mismos errores, pero bueno, ya sería muy mala suerte, ¿no? Ok, entonces vamos a pasar ahora sí, al némesis de la genética de poblaciones, que es calcular el coeficiente de endogamia en los pedigrees. Conceptualmente no es difícil, pero en la práctica es complicadísimo porque pueden ser súper confusos los pedigrees, ¿no? Entonces por ahí vamos, supongo que a dejar algunos problemas del Hedrick. A lo mejor Jaime tiene por ahí alguna práctica que pueda hacer, o Erika, pero ahorita vamos a ver la teoría y luego nos preocupamos de los ejemplos tortuosísimos y complicados, ¿ok? Entonces, miren, otra vez lo que vamos a tratar de calcular es el coeficiente por endogamia, que es la probabilidad de que los alelos sean idénticos por descent, por ancestría, ¿sí? Ok, entonces obviamente depende de la población. Si la población, los individuos pues no son parientes y las cruces son aleatorias, el IBD va a ser igual a 0. Y bueno, pues una generación de autofertilización pues lo llevaba a 0.5, pero puede llegar, como es una probabilidad, hasta 1, ¿no? Entonces hasta ahí vamos bien, es nada más un preámbulo que da Hedrick antes de echarse el clavado. Y ahora sí, lo que quiero es que vean diagramita, ¿sí ven? Entonces es un pedigrí simplificado. Ni siquiera está pintando cuáles son machos y hembras o cuáles son mujeres o hombres, ¿sí? Sea quiere decir el ancestro común, the common ancestor, ¿sí? Y luego lo que trata de demostrar es que la probabilidad de que de sus dos alelos pase uno al individuo B u otro al individuo W, pues si tiene dos alelos es un medio, y de que pase uno de sus alelos es un medio, y de que llegue al hijo que queremos analizar, Z, ¿no? Entonces vean que estas son como las probabilidades de que pase el alelo. Entonces lo que queremos es calcular cuál es la probabilidad total que este individuo, ¿sí?, hayan llegado las dos copias de sus genes de una copia que tenía el ancestro sea, ¿sí? Entonces cada paso es un medio, entonces aquí sería un medio por un medio por un medio por esta ruta, este sería un medio por un medio por un medio por esta otra ruta, ¿sí ven? Entonces la probabilidad total sería pues un medio, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 medios, ¿no? De que pasara uno de los alelos.
Entonces, bueno, pues aquí está, ¿no? En este pedigrí, los diamantes indican individuos de cualquier sexo, sea ese el ancestro común, un medio de la probabilidad de que se agregue, de que se herede de una generación a la otra. Entonces, la probabilidad de un lado es un medio por un medio por un medio. Sí, si quieren de este lado, BXZ, un octavo. Por acá es WYZ, sí, un medio por un medio por un medio, un octavo. Y la probabilidad de un alelo es un 64avo. Pero como son dos alelos los que pueden llegar, es un 64avo más un 64avo. Y entonces la F de este individuo, después de tantos sufrimientos, es de un 32avo. Que vean que no es una endogamia brutal. Pero bueno, no nos importa la brutalidad de la endogamia, sino cómo se podría calcular, ¿sí? Entonces lo que tendríamos que ir en este método, pues es ir viendo toda la genealogía, ver el ancestro común, ver el descendiente y contar toda la endogamia que se acumuló en una vía, pero como podemos ver en pedigrís complicados, como el de Medea, puede haber distintas rutas que te conducen a la endogamia, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, aquí hay otro caso, estimación de hermanos completos, ¿sí? Con 2 ancestros comunes y 4 alelos. Y entonces, bueno, pues aquí está toda la tabla, ¿sí? Aquí están los 4 alelos ancestrales en la primera generación. Y, por ejemplo, para obtener homózigos a uno, pues tendríamos a la siguiente generación estos 4, ¿sí? Entonces, la probabilidad total de cada uno de estas cruzas es un 64avo, ¿sí? Y lo que tenemos aquí son 16 homózigos posibles, entonces 16, que lo tenemos acá abajo, entre un 64avo y que nos da una F de un cuarto, ¿sí? Entonces, bueno, pues sería un medio por un medio en una vía, un medio por un medio por la otra vía, por los 4 alelos. Ok, bueno. Ahora, el método más sencillo yo creo que es el método o la técnica del conteo de la cadena. Sí, y el método del conteo de la cadena es, creo que lo que tienen que saber hacer. Entonces, miren, otra vez queremos calcular la endogamia de Z, ¿sí? Y la cadena comienza con un progenitor, en este caso X, sube hasta el ancestro común y baja hasta el otro progenitor, ¿sí? Entonces la cadena sería un paso, 2, 3, 4, 5. No cuenta el individuo, ¿no? Entonces aquí, como les decía, hay 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y la F sería simple y sencillamente 1 medio elevado a la n, donde la n son los pasos, los individuos que hay en la cadena, ¿ok? Hasta ahí suena muy fácil. Entonces ahí está nuestro 5. Ahora, es posible que haya varias cadenas metidas. Entonces, miren, ahora el Z, ¿sí? Tiene 2 ancestros comunes. ¿Sí los ven? El ancestro común 1, el ancestro común 2. Entonces, hay una ruta que va al X, al B, al ancestro 1, U, W, y otra cadena que va X, B y que pasa por el ancestro 2 y baja, ¿no? Entonces, en cada una de estas cadenas habría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la otra sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las dos cadenas son entonces de 6 pasos, es un medio a la sexta y es la suma de las dos cadenas y la F sería un 32avo, ¿ok? Entonces, bueno, pues aquí está. La F sería entonces la sumatoria de todas las cadenas que tienen que ver, ¿sí? Cada una de las cadenas elevada por el número de ancestros que hay metidos. Pero hay otra posibilidad, que alguno de los ancestros ya fuera endogámico. Entonces, para esos bichos en particular, lo que necesitas es multiplicar un medio a la n de esa cadena por 1 más FCAI, donde la F es el coeficiente de este ancestro. ¿Ok? Entonces, vamos a ver este pedigrí. ¿Ok? Si ven, este es un pedigrí espantoso. Otra vez Z es el que queremos analizar, ¿sí? Hay pues varios ancestros comunes, ¿sí? Aquí están apuntados. El ancestro A,
el ancestro B, el ancestro B por otro camino, ahorita vamos a ver cuál, el ancestro C y un ancestro H que de hecho ya era endogámico. Entonces la primera cadena va de X, K, G, C, A, D, H, L, Y. Esta es la primera cadena y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pasos. ¿Ok? Y este individuo, el ancestro común, no era esto endogámico. Entonces es un medio a la 9.0020. Otra cadena es parecida, comienza con X, luego K, luego se va al H, luego va al D, luego llega al B, que es el ancestro común, baja por E, C, M, M y Y, ¿no? Entonces 9 pasos, 1 a las 9, ¿no? Luego hay otra cadena que llega también al B, pero lo que hace es subir otra vez por el, ¿qué es? X, K, H, pasa por aquí, D, sube al B, baja por el E, pero ahora se va por el L y Y, ¿no? Que son los 8 pasos. Luego hay otra cadena que llega a este ancestro C, ¿sí? Esto que sería entonces X, K, G, C, H, L, Y, ¿sí? Que tiene 7 pasos. Y luego viene esta, donde el ancestro en realidad ya era endogámico, ¿sí? Por este pedacito de aquí. Y entonces esta 1 por 125, 1.125 es este 1 más el coeficiente de endogamia que tenía este bicho. ¿Ok? Entonces se dan cuenta que es una pesadilla y que obviamente en pedigrís complicados, primero es una pesadilla de lo que te platica la gente, armar el pedigrí, que si el tío y el primo, etcétera, ¿no? Y ya que tienes todos esos datos, ponerlo de tal forma que puedas ver todas las rutas y además ponerlo de tal forma que puedas calcular la endogamia interna, ¿no? Aquí venían otros ejemplos. Sí, en cadenas complicadas, checar que cada individuo aparezca solo una vez en la cadena, porque podrías equivocarte y regresar por el mismo lado o repetir alguno de los bichos, ¿no? Que la cadena esto descienda del ancestro común a los dos progenitores, ¿sí? Que bueno, tendríamos que entonces verlo un poquito al revés, ver el ancestro y ver que llega a los dos progenitores y bueno, pues calcular la endogamia intermedia, ¿no? Aquí viene una nota para pedigrí complicados, se puede utilizar los enfoques de Balú, que ha hecho muchas cosas de genética de la conservación, y ahí proponían un programa de Lazy Balú de 2001, supongo que hay ya muchos programas, porque realmente estos datos son muy importantes para los mejoradores de especialmente animales, ¿no? Donde llevan los registros, por ejemplo, de caballos de carrera, se llamaban studbooks, y ahí tenían los registros de todos los caballos pura sangre, quién había sido la mamá, el papá, y así podían regenerar y reconstruir las genealogías, tratando de optimizar las características buenas y minimizar las características malas, pero actualmente no solo se tienen para todo tipo de ganado, sino para muchos animales de zoológicos, cuando menos en zoológicos más sofisticados que, por ejemplo, el Museo del Desierto, donde no sabían de dónde venían los perritos. Pero bueno, eso igual, si tienen tiempo algún día podemos invitar a Jocelyn que nos platique de sus desencuentros con los perritos de las praderas. ¿Ok? Entonces, regresemos a este. Entonces, después de toda esta complicación y varias líneas de endogamia y un ancestro común, la F fue de 0.050. Dense cuenta que esto es menor que una cruza entre primos hermanos sencillos, ¿no? Entonces, es lo que luego sucede. Tenemos familias que creemos que son súper endogámicas, ya creemos el coeficiente de endogamia como en realidad se casaban entre primos segundos y medios primos hermanos, cosas por el estilo. La endogamia no era tan impresionante, aunque a veces, aunque no haya tanta endogamia, como veíamos también hace rato, acuérdense los datos. Me voy a regresar.
de la expresión de distintas enfermedades, pues eran para matrimonios entre primos, pero no marearlos. Ya casi llegó, ánimos. ¿Sí? Entonces estos eran entre primos hermanos y vean que la proporción de enfermos de microcefalia, ictiosis congénita, PKU, era mucho más grande en los hijos de primos hermanos. Entonces, a pesar que la endogamia no es muy alta, en algunos vertebrados y en algunas plantas, que generalmente las plantas tienen fecundación cruzada, o los vertebrados que generalmente hay poca endogamia, hay una carga genética muy alta, una depresión genética muy alta, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ok? Entonces regresemos a el pedigrí complicado. Entonces, la regla de la cadena en realidad es muy buena, y es muy sencilla. El problema no es que no sea sencilla, sino que los pedigrís, si no te van marcando quién es el ancestro común y vienen todas las cruzas y todo, pueden ser bastante confusos. Cuando menos esa es mi experiencia, ¿no? Ok, ahora, también se puede calcular el coeficiente de endogamia para genes ligados al sexo, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es que es estilo mamíferos, estilo nosotros, ¿sí? Donde los genes están en el cromosoma X, el cromosoma Y básicamente no tiene información, y entonces, acuérdense que los hombres o los machos heredan su cromosoma X de su mamá, entonces, bueno, cuando hay para los machos no puedes calcularlo, ¿sí? Y dentro del pedigrí, los machos no cuentan porque solo heredan el cromosoma de su mamá. Y si hay dos machos, pues no lo pueden heredar de uno al otro, entonces el coeficiente de esa cadena se vuelve 0, ¿no? Entonces, básicamente la fórmula es la misma. La F va a ser igual a 1/2 por N, donde N es el número de hembras o mujeres involucradas en la genealogía. Y otra vez, si hay alguna hembra o mujer endogámica, pues otra vez hay que sumarle 1 más FCA para esa cadena, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este pedigrí, sí, lo que tenemos son 2 machos, ¿sí? En esta primer cadena, entonces estos 2 machos no heredan nada, y en la otra cadena, la que va al ancestro común, la mujer, A2, pues tendríamos 1, 2 y un macho que no cuenta, entonces el coeficiente total de endogamia de esta cruza sería apenas de 1/4. ¿Sí ven? Luego tenemos aquí 2 casos, ¿sí? De primos hermanos. Un caso en el cual tenemos 1, 2, 3 mujeres y 2 hombres en medio, ¿sí? Entonces sería n igual a 3, la F es 1/8, y aquí que tendríamos 1, 2, 3, 4 mujeres, y la F es 1/16, y la n que meteríamos en la fórmula sería 4, ¿no? Por aquí venía un poco de discusión. En fin, como las preferencias culturales en parte de la India prefieren las cruzas donde, bueno, los matrimonios donde hay muchas mujeres involucradas, la F es 3/16, y esto implica que para los cromosomas ligados al sexo, el cromosoma X, la endogamia puede ser más alta que para los genes autosómicos, ¿no? Ok, bueno. Entonces, hasta aquí vamos, creo que bien. Y luego comienzan algunas complicaciones que parecerían innecesarias, pero la literatura las lleva, que es otra medida, ¿sí? El coeficiente de parentesco o relatedness, ¿sí? Entonces, este coeficiente de relationships, de parentesco, no sé bien cómo llamarlo, lo vamos a llamar relatedness, R, y la relatedness va a ser simple y sencillamente igual a 2 veces el coeficiente de endogamia, ¿sí? Y que es una medida de la fracción de alelos
genes, si quieren, que se comparten entre dos individuos. Entonces, de hecho, Sewall Wright la propuso en el 22. Les gusta mucho a los ecólogos evolutivos porque a veces, pues, hay dos individuos, dos hermanos, que no van a dejar hijos entre ellos dos porque los dos son machos o dos son hembras. Sin embargo, puede ser de algún interés calcular cuánto se parecen en sus genes, en sus genotipos distintos individuos, ¿sí? Entonces, esa es la R. Y bueno, para la R, Hedrick introduce una idea interesante que al principio resulta un poquito complicada, que es esta: el uso de los coeficientes IBD, que sería K0, K1 y K2, ¿sí? Que son para cualquier par de individuos en los cuales K2 es que comparten los dos individuos dos alelos idénticos por descendencia, ¿no? Los dos individuos comparten sus dos alelos. K1 es cuando solo comparten uno de los alelos y K0 es cuando no comparten ninguno de los alelos. Entonces el relatedness estaría dado por K1, ¿sí? Donde K1 entonces es que comparten uno de sus alelos entre dos más K2 directamente, que es la proporción de casos en los cuales comparten los dos alelos. Esto queda más claro en esta tabla, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, aquí dice, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de dos gemelos idénticos, ¿sí? En el caso de los gemelos idénticos, pues son idénticos, entonces comparten los dos sus dos alelos, entonces K2 es igual a 1. En ningún caso van a compartir un alelo y en ningún caso no van a compartir ningún alelo, ¿no? Entonces, con la fórmula sería relatedness es K2 que es 0 entre 2, 0, más K1. Entonces, eso quiere decir que los gemelos idénticos, aunque es casi por definición, pues sí, comparten el 100% de sus genes, ¿no? Un padre y sus hijos, en ningún caso va a haber hijos que no tengan los genes de sus papás, y en el 100% de los hijos, uno de sus alelos vino de él y otro vino de su mamá, ¿no? Entonces K es igual a 1 y el relatedness es K1 entre 2.5, ¿no? En hermanos completos puede ser que no compartas ninguno de los alelos, sí, puede ser en la mayor parte de los casos que compartas un solo de los alelos, pero puede ser en otros casos que los dos alelos sean idénticos por descendencia, ¿no? Entonces, en la formulita sería K2.5 entre 0.5, 0.25 más 0.25, que es 0.5, ¿sí? Entonces, medios hermanos, 0.25, primos, 0.125, si no son parientes, 0. Entonces, realmente la R ya la habíamos visto disfrazada de la F y es simple y sencillamente la F entre 2 es la R. Pero bueno, como les digo, este índice puede ayudarnos a visualizar ciertas cosas de parentesco. Y en la historia de la biología evolutiva es muy importante por el descubrimiento que hizo Hamilton en el 64, trabajando con insectos haplodiploides, ¿sí? Entonces, acuérdense, los insectos haplodiploides son las abejas, son las hormigas, son los himenópteros, y en general en los bichos haplodiploides, las hembras son diploides, los machos son haploides, pero entonces, si por ejemplo, las reinas, ¿no? De una colonia de abejas, si se aparean con un solo macho, va a suceder que el relatedness, como todas las hermanas de la colonia comparten el 100% de los genes con un solo papá, el relatedness pasa de 0.5 a 0.75, ¿sí? Entonces, las hermanas son más parecidas entre ellas que si tuvieran una hija donde su hija solo tendría la mitad de sus genes, ¿sí ven? Entonces, aparentemente, la idea de Hamilton es que a las abejas lo que les conviene es esclavizar a la reina y que la reina esté poniendo todo el tiempo más y más y más hermanas, ¿sí? Y todas las hermanas son felices y no les conviene tanto tener hijas que se van a parecer menos, ¿sí? Entonces, estas son las ideas que luego se han explotado mucho para las kin selection, selección de parentesco, etcétera, y para tratar de explicar por qué los himenópteros es muy común
que haya colonias, ¿no? Entonces, la idea de las colonias es simple y sencillamente eso, ¿no? Que a las hembras les conviene tener más y más y más hermanas que andar teniendo hijas ellas mismas. De hecho, la reina puede producir pues otras reinas, y de esta forma, en fin, ya me hice bolas. Pero entonces esta fue la idea de Hamilton en el 64. Hamilton hizo otras contribuciones muy interesantes a la biología evolutiva, que luego vamos a regresar, y se peleaba mortalmente con John Maynard Smith por la paternidad de todas estas ideas, ¿no? Ahora, sí, por la genética plodiploide, sí. Las hembras dejan más copias de sus genes cuidando a sus hermanas que haciendo más hijas, sí. Y aquí está básicamente el cuadro de las cruzas posibles, pero como les decía, la relación entre dos hermanas, hijas, está dada por K.5 más K2.5, entonces sustituyendo en el modelo, el relatedness de las hijas entre sí es 0.75, mientras que una madre e hija sería, como en cualquier otro organismo, 1 más 0, un relatedness de 0.5. ¿Ok? Entonces, otros casos de estudios de relatedness divertidos es en la legendaria musaraña diente blanco, Crocidura rusala. Entonces, aquí tengo la musaraña diente blanco. La musaraña diente blanco es, como un buen mamífero, tiene dispersión relativamente limitada, ¿sí? La dispersión está sesgada hacia las hembras aparentemente son las que se mueven más, ¿sí? Y los que quedan juntos se aparean al azar, pero pues como quedan juntos parientes, lo que sucede si analizas el relatedness, tenemos que hay esta curvita, ¿sí la ven? ¿Sí? Donde el 17% de los apareamientos son entre parientes con una R equivalente en promedio de 0.5, son como hermanos o padres e hijos, ¿sí? Y hay otra proporción, el 83% de la población, donde el relatedness promedio es alrededor de 0, ¿no? En estos estimadores, son más bien de correlación, entonces puede haber valores negativos, no se preocupen mucho de estas gráficas, es nada más para mostrar estos patrones, ¿no? Las correlaciones negativas quiere decir que tienen alelos más distintos de los que se esperarían al azar. Otro estudio con el cuervo común europeo, sí, Corvus corona, sí. Estos personajes, bueno, el estudio anterior, perdón, se me olvidaba, lo hicieron con 12 microsatélites, desde 2003, utilizaron poquitos microsatélites, solo 6 microsatélites, pero aún pocos microsatélites, si son de veras neutros, si no tienen fuertes diferencias entre ellos, te pueden hablar, por ejemplo, del parentesco, y ellos encontraron este análisis, ¿sí? Las barras oscuras son los individuos, tomados al azar en la población, y los individuos que cooperan en un territorio, vean que tienen algunos un relatedness como de 0.1, pero otros de 0.5 o aún más altos, ¿no? Entonces, los hermanos o personas, cuervos que se parecen aún más que hermanos, usualmente son los que se encuentran y son significativamente más parientes que los tomados al azar en la población. Entonces parece ser que de alguna forma los cuervos pueden o dejar que entren parientes a convivir en su territorio, o a lo mejor necesitaríamos datos más finos, a lo mejor hasta pueden ayudarlos a mantener el territorio, y esto nos lleva a las ideas que ahorita vamos a platicar de kin selection, ¿no? Ok, entonces la idea del kin selection. La idea del kin selection se pelearon horrible, Hamilton, famosísimo Hamilton, de los insectos aplodiploides, con John Maynard Smith, ¿sí? Esto de quién había inventado la idea de la kin selection. De hecho, John Maynard Smith
había sido alumno de nuestro amigo, aquí está la foto, J.B.C. Haldane. Y Haldane y John Maynard Smith dijo que la idea del King Selection en realidad era originaria de John Maynard Smith. Y Hamilton hizo un berrinche apocalíptico, esto casi lo mata, esto decía que le querían robar su idea, etcétera, hasta que John Maynard Smith le mandó un periódico de los 30 o algo así, donde se citaba a Haldane diciendo eso, ¿no? Entonces la famosa frase de Haldane es que en un bar le preguntaron, oiga, usted que es comunista y todo, ¿daría la vida por un ser humano o por sus hermanos? Y él dijo, no, no la daría por un hermano, pero la daría por 2 hermanos, ¿no? ¿A qué se debe ese cálculo que hizo instantáneamente Haldane? Pues que uno tiene el 100% de sus genes, tienes el 50% en promedio de tus genes en cada uno de tus hermanos, entonces 2 hermanos tendrían el 100% de tus genes, ¿no? Yo le sugeriría a Haldane que pues diera la vida como por 3 o 4 hermanos, just, just in case que ni fueran tantos hermanos, cosas que luego suceden, o para estar seguros o para cumplir bien la regla que luego calculó Hamilton, ¿no? Lo más interesante de todo esto es que ni Maynard Smith ni Hamilton hicieron las cuentas originales, ¿no? Había otro personaje que les estaba ayudando a hacer las cuentas, pero ese personaje eh, vivía como homeless, lo mataron y entonces nunca pudo publicar sus artículos, ¿no? Pero bueno, estos ya son chismes más complicados. En esta foto, aquí si ven, este viejito es John Maynard Smith. Se murió un par de años después de que lo conociéramos en la Gordon Conference. Si conocen a Valeria Sousa, mi esposa aquí está. Este es Rich Lenski y estos son otros genetistas de poblaciones. Santiago Elena, que luego trabajó y publicó cosas muy interesantes y trabaja con virus con Rich Lenski, y nuestro amigo Mike Travisano, que sigue colaborando en Cuatro Ciénegas, y otra amiga, Lulu Carral, que trabaja cosas médicas con bacterias. Bueno, la idea entonces de Maynard Smith se conoce ahora como Kin Selection, selección de parentesco o de familia, ¿sí? Y entonces la selección que podría actuar a través de tus parientes cercanos, ¿no? Y entonces lo que trata de explicar son conductas altruistas que favorecen, pero no a cualquier individuo, sino en principio favorecen a tus parientes. Entonces lo que habría que contar es no solo tu adecuación individual, sino la adecuación de tus parientes que pudiera ganarse en principio a partir de tus actos altruistas. Esto se llama la inclusión, adecuación inclusiva, inclusive fitness. Hay mucha discusión, que yo, por ejemplo, creo que sí podría contarse la adecuación tuya y de tus parientes, aunque tus conductas no sean especialmente benéficas. Pero bueno, tendríamos que pensar y discutir más. Ok. Entonces, esa es la idea, que se puede hacer llegar a conductas altruísticas en las cuales un individuo o varios individuos, los altruistas o donadores, sacrifican parte de su fitness, de su adecuación, para aumentar el fitness de otro individuo o individuos que lo reciben, ¿sí? Entonces, Hamilton generalizó la idea con esta famosa fórmula de Hamilton, ¿sí? Para que aumente un alelo altruista, el parentesco debe ser mayor que el costo sobre el beneficio, ¿no? Entonces el costo sería, por ejemplo, si das la vida, pues el costo sería 1, ¿no? Y el beneficio, pues cuántas vidas vas a salvar de tus parientes, ¿no? Entonces si salvas 3 vidas, pues serían 3 aquí, entonces 1 sobre 3 y aquí el relatedness, ¿no? Obviamente si diste la vida por unos individuos que no compartían genes, pues igual Diosito te lo agradece, y te vas al cielo, pero tus alelos no van a aumentar de frecuencia alélica, ¿no? Entonces esto es padre porque ya nos va conectando distintas fuerzas evolutivas, ¿no? Por ejemplo, la evolución de la sociabilidad en abejas, pues el costo debe ser mayor a 0.75, digo menor a 0.75, que es el relatedness por la cantidad de beneficios, ¿no?
y hermanos normales el costo debe ser menor a 0.5 del beneficio. Entonces, con estas cuentas se podría analizar en cuáles casos, cuáles conductas podrían seleccionarse directamente, aunque también se cree que algunas otras conductas altruistas podrían seleccionarse sin querer, especialmente si evolucionaste con animales que eran tus parientes, pues se te va a quedar la costumbre de ser buena gente, aunque luego vivas con otros animales que no sean tus parientes, ¿no? West Everhart en 1975 hizo una revisión donde propuso formalmente el término de adecuación inclusiva. Aquí está definido, ¿no? La adecuación de los individuos más los efectos en los parientes de este individuo pesados por el coeficiente de la relación, ¿no? Y entonces, las conductas altruistas bajo esta luz no serían altruistas propiamente, sino que serían egoístas, pero desde el punto de vista de los genes, ¿no? Entonces, estas son las ideas que impulsaron a Dawkins para escribir el famoso libro del gen egoísta que tantas controversias ha tenido, ¿no? Y la idea está de que a lo mejor, pues las unidades de la evolución son los genes, que lo que se propaga son estas conductas altruistas a nivel de genes en algunos casos y en otras totalmente egoístas, y lo que le importa, a los genes o lo que se ha seleccionado no es tanto el beneficio ni de la población ni del individuo, sino que los genes dejen más y más copias, ¿no? Pero bueno, no me quiero meter a estas discusiones que serían más bien una parte más o menos filosófica de un curso de evolución, ¿no? Ok, bueno. Entonces, a veces se utiliza otra terminología, el kinship coefficient, coeficiente de parentesco, pero básicamente es lo mismo que el índice de fijación, que el coeficiente de endogamia, sí. El kinship coefficient, la probabilidad que dos alelos tomados al azar sean idénticos por descendencia, o sea, la F. Pero lo interesante es esta discusión que, por ejemplo, para la genética de la conservación podría ser interesante conocer el coeficiente de endogamia de todos los individuos de una población, y entonces lo que se trataría es de cruzar los individuos que tengan menor kinship y los que sean menos parecidos a todos los demás, para así reducir el coeficiente de endogamia y mantener también los alelos distintos, raros de las poblaciones, ¿no? Entonces, estos individuos podrían aparearse o hacer que se aparearan con otros individuos genéticamente importantes, por ejemplo, los que tuvieran alelos raros, con los cuales no estuvieran bien relacionados, ¿no? Entonces, otra vez, Lacy y Ballou han propuesto programas de computadora para proponer esto, y se han propuesto otros métodos de simulación que a veces llaman gene dropping, en el cual pues, se va viendo cómo se minimizaría la pérdida de alelos en una población. Y luego también vamos a platicar un poco de esto de qué es más importante en la genética de la conservación, ¿no? Si la heterocigosis o los alelos, que igual puede ser más interesante, más drástico y más claro analizar cada uno de los alelos. Ahora veamos algunos datos. Bueno, hasta aquí vamos bien. Entonces no me voy a meter mucho a todo lo de la evolución del altruismo ni la evolución de la sociabilidad. En el caso de las abejas, acuérdense que también hay muchas abejas que no son sociales, ¿no? Entonces no garantiza ser aplodiploide que sea social, ¿no? Hay un montón de himenópteros que no son sociales, algunos como abejas, abejorros, hormigas, independientemente parece que han evolucionado la sociabilidad, pero también hay otros bichos, insectos, por ejemplo, las termitas no son aplodiploides y sí son sociables, ¿no? Entonces, no es tan sencillo, no directamente el sistema aplodiploide te conduce a fuerzas, y más bien tendría que ver con las ventajas, los costos ecológicos y otras características, ¿no? Y bueno, vamos a ver algunos datos. Cuando comenzó el primer boom de la genética de la conservación, por ejemplo, Ralph et al. En el 86 hicieron una revisión de cuánta endogamia existía en poblaciones de aves y mamíferos, ¿sí?
y encontraron que en pocos casos había diferencias fuertes de lo que se esperaría al azar, ¿no? Entonces, casi siempre las Fs van a ser cercanas a cero. Los niveles más altos de endogamia se encontraron en este pajarito de Splendid Fairy Wren, que pues, la verdad se ve bastante espléndido. Pero bueno, yo nunca he estado en Australia, no sé si así se vea. Porque ya saben que luego hay pájaros que en las fotos se ven increíbles y en la naturaleza nada más ves un pájaro así negro brincando como loco, ¿no? Pero bueno, de cualquier forma, hay poca endogamia muy intensa. Por ejemplo, en los estudios que hicieron estos holandeses, Van Noordwijk, que ha estado, bueno, estuvo cuando menos muchos años bandeando y analizando las poblaciones de Parus Mayor, ¿sí? Esto, eh, les dicen el carboneros, los españoles, en una isla, ¿sí? Y entonces encontraron que aún en la isla los niveles de endogamia, no eran muy altos, la F iba de 0.015 a 0.036, similar de hecho a la más alta inferida en algunas poblaciones humanas como en la India y Guinea. Entonces, en general, los vertebrados tienen niveles relativamente bajos de endogamia, ¿no? Los únicos casos donde se han encontrado niveles más altos es, por ejemplo, en estas islas, Mandrake Island, en la British Columbia, que en los años donde se ha reducido mucho las poblaciones, en cuellos de botella, donde se redujo al 6% la población. Entonces, las poblaciones pequeñas no solo experimentan endogamia, deriva génica, sino pues todos son parientes y entonces durante varias generaciones hay mucha endogamia y la F más alta llegó a ser mayor a 0.125, pero fue una reducción de la población del 94%, ¿no? Aquí tengo una melospisa melodia. Bueno, entonces, hasta aquí es lo que quería platicarles el día de hoy. Voy a acabar la clase más temprano. La próxima clase voy a revisar la depresión por endogamia, ¿sí? Y voy a revisar un poquito también algunos casos de interacción entre selección natural y endogamia. Y voy a terminar con unos ejemplos de apareamiento clasificado, apareamiento asortativo positivo, cuando los parecidos no necesariamente, bueno, cuando no son cruzas entre parientes, sino lo que hay es cruzas entre individuos con el fenotipo parecido, aunque el resto del genoma pudiera ser muy distinto. ¿Ok?